Uno. Bueno, bienvenidos a nuestro programa Escudriñando en su Palabra. Hoy tenemos el privilegio de contar con dos personas muy importantes y muy conocedoras de la Palabra de Dios. Tenemos por un lado al profe Kenneth y tenemos por otro lado al pastor Baston Archibald. Hoy los tenemos para que nos acompañen en este conversatorio de la lección de escuela sabática de esta semana, el Génesis como pilar, parte número 2. Para empezar con este conversatorio, queremos pedirle al profe Kenneth que nos dirija en oración para pedir la bendición del Espíritu Santo y sea Él que los ilumine y ponga en nosotros palabras de vida para vida eterna. Profe Kenneth. Amén. Señor, gracias te damos porque te reconocemos como sustentador, creador y porque sabemos que tú estás con nosotros a cada instante. Ayúdanos para poder abrir nuestro entendimiento y que el Espíritu pueda inspirarnos para entender tu palabra y poder acercarnos a ti de manera que podemos entender aproximadamente tu infinitud y ante todo que podamos seguir tus pasos en cada una de las situaciones que tenemos y que sea una gran bendición para los que tienen la oportunidad de compartir esta conversación. Todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta semana nos trae un versículo muy clave. Es el versículo de Salmos, el capítulo 19, los versículos 1, conocido por todos nosotros. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Muchos grandes pensadores se inspiraron en las escrituras para explorar el mundo creado por Dios. Johannes Kepler, un astrónomo, matemático y físico alemán, un científico del cual se conoce por las leyes que él pronunció acerca de los planetas y de su órbita alrededor del Sol. Dijo lo siguiente: yo deseaba ser teólogo, pero ahora me di cuenta, gracias a mi esfuerzo, de que Dios puede ser celebrado también por la astronomía. Isaac Newton, conocido también por todos nosotros, una persona que realmente fue altamente reconocida, un físico, teólogo y matemático inglés, conocido por las leyes que están en su honor, aquellas leyes que en física casi nos rompen la cabeza. También dijo, consideramos que las escrituras de Dios son las más sublime filosofía. Encuentro más indicios de autenticidad en la Biblia que en cualquier otro escrito profano. John Ray, un naturalista inglés, quien aportó grandes cosas a la botánica, dijo acerca de las especies: los individuos pertenecientes a una especie dan lugar a individuos idénticos a ellos, diciendo que lo que dice Génesis 1:26, de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, es algo verídico y confiable, de que somos creación de nuestro Padre Celestial. Robert Boyle, quien también es un filósofo natural, químico y físico e inventor, conocido por las leyes en su honor, la ley de Boyle, en la cual da la relación entre volumen y presión, aclaró que todo lo que nosotros vemos hoy es un testimonio de que detrás de todo esto hay un diseñador majestuoso que creó todo el planeta Tierra. Estos grandes personajes hicieron parte de la historia antes del siglo XVIII y creían y estaban seguros de que la ciencia va acompañada de la fe, de que cuando estudiamos las grandes cosas en la naturaleza, ellas nos tienen que dirigir hacia el trono de la gracia. Es como dice el salmista, al ver los árboles, al ver la vegetación, al ver toda la naturaleza, debemos contemplar y decir que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Estos grandes señores nos dieron la idea de que sí podemos tener una relación entre fe y ciencia, de que esa ciencia, esos descubrimientos tienen que dirigirnos a un creador grande que es nuestro Dios Cristo Jesús. Pero lastimosamente, después del siglo XVIII, con la entrada del ilustrismo, el ser humano cambió. La época pasó de considerar lo que la iglesia decía y considerarlo como una verdad única a utilizar la razón por encima de nuestros sentimientos. Y es por eso que queremos preguntarle en este momento al pastor Baston,
¿Qué cambios produjo la Ilustración con referencia a Dios? ¿Qué cambios hubo en el ser humano en la forma que ya consideraba a Dios? Pastor Basto. Bueno, mire, la época de la Ilustración, también conocido como la época del Iluminismo, ¿cierto? Marca el inicio de la época moderna, en el cual la, la ciencia literaria sometió la Biblia a un escrutinio y llegaron a la conclusión de que el texto no era inspirado, en primer lugar, y que tampoco fue escrito por los autores bíblicos que ahí dicen, sino que fue escrito en el siglo VII. Esa es el método, la época del iluminismo, ¿cierto? Afectó gravemente, desde luego, el pensamiento cristiano con respecto a la Biblia y con respecto a Dios. Es más, hasta el día de hoy, no se ha recuperado Europa, que es donde nació esta teoría bueno, no nació el iluminismo en Europa, pero la revolución francesa y el resto de las actividades afectó gravemente la Biblia y por ende la creencia en Dios. Hasta el día de hoy Europa no se ha recuperado de esto, es un país bastante ateo porque esa forma de someter la Biblia al escrutinio literario y considerar que no era inspirado por Dios, claro está, hemos superado esa época y ya estamos en la época postmoderna en el cual se ha recuperado el valor del texto, porque la arqueología se ha encargado de desenterrar pruebas que desde luego quita, resta el fundamento, ¿cierto? Las presuposiciones del iluminismo con respecto a la Biblia. Así que gracias a Dios estamos superando esa etapa, pero sí afectó gravemente el concepto de Dios en esa época. Claro que sí. Esa época nos dio que la razón, aunque es importante y Dios nos la dio, es muy importante la razón, lastimosamente el ser humano la cambió y empezó a dudar de la autenticidad de la Biblia. Ahora bien, algunas personas consideran de que hay que ser espirituales y que la Biblia no nos da nada de la ciencia y que debemos considerar la ciencia como algo pagano, como algo mundano. Pero quisiera preguntarle al profe Kenneth. Profe Kenneth, ¿enseña la Biblia una visión científica de la cosmología? Bueno, básicamente el propósito de los escritos de la Biblia no es científico, eso sí es claro. Pero eso no quiere decir que no haga afirmaciones que las mismas personas observaron, se dieron cuenta y que precisamente en Europa, cuando surgió la ciencia moderna, fue gracias a la manera de pensar judeocristiana que se dio la posibilidad de que ese pensamiento diera origen a la ciencia moderna. Ya lo leíste con esos pioneros que eran eran personajes de fe, y que definitivamente ellos se encontraban en el estudio de la ciencia como ese segundo libro. Y no solamente lo apreciaban, sino que lo exaltaban en extremo. Y eso es precisamente por el modo en que la Biblia presenta la naturaleza misma. A diferencia de muchos otros tipos de conceptos religiosos, no solo de la antigüedad, sino modernos, donde definitivamente no se tiene esos pensamientos. Pero es claro también que el propósito de la Biblia no es un libro de ciencia, no es para instruirnos en física, en química, en matemáticas, ese no es su propósito. Pero el hecho de que no tenga ese propósito no implica que se hayan observaciones que son perfectamente no solamente aceptables, sino que precisamente promueven el pensamiento científico. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que aunque la Biblia no tiene esa visión científica y no es su propósito tener una visión científica de la cosmología, sí plantea las bases claras para poder pensar en un sistema cosmológico coherente. Claro que sí, claro que sí. Y lo vimos hace poco, Pastor Archivo y profe Kenneth, en las lecciones anteriores. No podemos utilizar la Biblia como un libro de ciencia.
estaríamos haciendo una hermenéutica basada en el método histórico crítico. No podemos leer la Biblia como si fuera un libro de ciencia, porque no es un libro de ciencia. Es un libro que tiene la palabra de Dios, pero sí es importante saber lo que dice el profe Kenneth, que en la Biblia hay muchas bases para esto de la cosmología. Y cada vez que miramos la ciencia, cada vez que vemos los diferentes sistemas en el ser humano, pongo el ejemplo, el sistema digestivo, los diferentes tantos elementos que tiene nuestro cuerpo, nos damos cuenta de que tiene que haber un diseñador inteligente, de que hay alguien detrás del telón, como digámoslo entre palabras así, y ese que está detrás del telón se llama Cristo Jesús. Así que con esta introducción que queremos decir de antes del siglo XVIII, que ahora estamos en la época postmoderna, que queremos otra vez utilizar la Biblia como se debería hacer, queremos entrar de lleno en lo que la lección nos estaba planteando. Y había un tema trascendental que la lección nos ponía. Muchas personas podrán decir, ¿para qué el tema de la tierra plana? O ¿para qué el tema de la tierra redonda, digámoslo así? Me acuerdo que hace mucho tiempo, cuando conocí el mar, uno se para frente al mar y uno decía, yo preguntaba y decía, ¿y por qué el mar ya tiene fin? Parecía como si tuviera fin, o como si fuera redondo, como si fuera para abajo. Pero también uno se preguntaba relacionalmente otras preguntas acerca de eso, si era plana, si era redonda. Y la pregunta es, ¿enseña la Biblia, Pastor Archibald, algo respecto a que si la tierra es plana o si la tierra es redonda? ¿Dice algo referente a esto las Sagradas Escrituras? Mire, hoy en día sí hay bastante discusión sobre el tema de la estructura del globo terráqueo, ¿cierto? Mire, lo dijimos ahorita, la Biblia no tenía la intención de enseñarnos nada al respecto de la estructura física de la Tierra como tal. Lo único que le interesaba a los autores bíblicos era asegurar de que su audiencia entendiera que quien creó los cielos y la tierra era Dios. El énfasis del Génesis es al Dios creador. Ahora, el autor del Génesis y el autor los autores del Antiguo Testamento utilizaron de manera simbólica, de manera poética, lenguaje cosmológico que se entendía en ese tiempo. Así que ustedes saben que hasta el tiempo de Galileo para atrás, todo el mundo creía que la Tierra era plana, ¿cierto? Que habían tres niveles, ¿no? El nivel de la superficie de la Tierra, arriba había otros dos niveles en el cielo y debajo de la Tierra había otro nivel. La gente creía que abajo de la Tierra había vida. Y entonces cuando la Biblia habla para demostrar dos cosas, que Dios es creador de todo y que Él es soberano sobre todo, ¿cierto? Entonces el autor bíblico utiliza el lenguaje que ellos entendían en ese tiempo. Entonces decían, bueno, los cuatro cardinales, los cuatro cimientos de la tierra, o hablaba del Dios es Dios de la tierra, de debajo de la tierra y de encima de la tierra, en fin, ¿no? El autor utiliza el lenguaje que se entendía hasta ese entonces como la estructura de la tierra, pero en ningún momento estaba enseñando que eso era así. En el fondo estaba enseñando dos cosas. Número uno, que Dios creó la tierra, todo lo que el hombre entendía que existía arriba de la tierra, por debajo o en la superficie, creado por Dios. Y en segundo lugar, que Dios reina en todo, ¿cierto? Arriba en los cielos, debajo en la tierra, en donde esté, Dios reina. Esos eran los dos puntos teológicos que el texto trata de transmitir. No estaba en ningún momento, ¿cierto? Porque podemos encontrar en alguna parte de los salmos, también habla de la redondez de la tierra. Sí, así que no encontramos a la Biblia diciendo esto es así o esto es así con respecto a la estructura física del globo terráqueo. Hay que entender también que hay que leer el contexto de las cosas y lo dijo usted, pastor, correctamente. Hemos aprendido también que la Biblia utiliza un lenguaje a veces simbólico, utiliza un lenguaje a veces de referencias simbólicas y debemos entender
que así como lo dice el método histórico gramatical, tenemos que leer todo literal, a menos que nos indique lo contrario. Así es. Y hay que entender el contexto también de los autores que querían dar a conocer. Como usted lo dice también, por ejemplo, Job, Isaías y otros más argumentaron simbólicamente que la Biblia tenía una especie de forma redonda o esférica. Al contrario, por ejemplo, de lo que nos hablaba Juan en el capítulo 7, versículo 1 de Apocalipsis, los 4 ángulos de la tierra, los 4 ángeles, los 4 vientos, haciendo referencia como algo plano. Pero lo importante es que el Señor creó esta tierra. Eso es lo que nos quiere demostrar, y lo dijo el pastor correctamente. Dios nos quiere demostrar que Él es el creador absoluto, que Él creó los cielos y la tierra y que sin Él nada de lo que existe hubiera podido ser hecho. Pero también queremos ver la parte de la ciencia. Profe Kenneth, ¿qué enseña la ciencia hoy en día? Si es plana o es redonda, y cómo argumenta su posición en este caso. Bueno, hay algo que es bien interesante. Realmente los antiguos, muchos de los antiguos, por ejemplo, hago referencia al 276 antes de nuestra era o antes de Cristo, eh, Eratóstenes ya había calculado el radio de la Tierra, lo había estimado. Es decir, los más antiguos sabían que la Tierra era redonda. Ese concepto, lo que pasa es que se perdió, e inclusive se dice que Roma, entre otras cosas, lo implantó y lo determinó y lo sacó de otros tipos de mitologías que lo convirtieron en que la Tierra era plana. Entonces, hoy en día a veces pensamos que solamente los antiguos pensaban que la Tierra era plana. No, ellos ya sabían que la Tierra era redonda. Y de hecho, en la consigna de la misma Biblia hay muchas referencias, o muchas no, pero algunas referencias claras, donde indican que precisamente es una tierra redonda y no en ningún momento plana. Es más, el mismo, yo creo que ahorita podemos comentar un poquito sobre lo de los ángulos de la Tierra, ¿sí? Que realmente si miramos el texto simplemente se refiere a una dirección con respecto al norte, al este, al oeste y al sur, y queriendo decir que abarcaba toda la Tierra. Hoy en día también podemos hacer esa referencia y no en ningún momento estamos considerando que la Tierra fuera plana, ¿sí? Y desde el punto de vista científico, ¿cómo Eratóstenes descubrió que era redonda? Muy sencillo. Tomó unos palos y él se dio cuenta que la sombra que hacían esos palos en diferentes ciudades de Italia, ¿sí? y del sur eran muy curiosas porque no generaban la misma sombra. A la misma hora del día no generaban la misma sombra. Entonces uno dice, bueno, si la Tierra fuera plana, entonces el Sol debería generar la misma sombra en puntos distintos de la Tierra. Y cuando él observó eso, dijo, ve, curioso. Y entonces dijo, bueno, entonces significa que la Tierra tiene una redondez. Es más, calculó precisamente utilizando esos palos y esa sombra en diferentes partes de ciudades y midió la distancia que había entre las ciudades y calculó este ángulo de diferencia y con eso estimó cuál era el radio de la Tierra. Se dice que él fue el primero que lo hizo. Entonces, mire que eso significa que ya hay métodos muy sencillos que uno no tiene que recurrir a las imágenes de satélite ni nada de eso para decir, ah, sí, es que mire que la Tierra es redonda. No, hay muchos hechos físicos que uno puede verificar con algo como simplemente unos palitos y unas sombras para demostrar que realmente la superficie de la Tierra es redonda. Y también es curioso que aunque sabemos que la Tierra es redonda, manejamos todavía mapas. Entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver eso? Pues claro, no es que un mapa es plano y ahí representamos la Tierra en un plano. Entonces estamos diciendo que la Tierra es plana. No, es una representación, pero las utilizamos y de hecho es muy útil. Pero eso no quiere decir que estemos negando que la Tierra sea redonda. Entonces, en ese sentido es por eso ese mismo tipo de equívocos es que mucha gente somete a la Biblia a ese mismo tipo de situación. Por ejemplo, no, es que la Biblia dice que el Sol gira alrededor de la Tierra. Y de hecho ese fue el problema con Galileo y ese casi lo queman por eso. ¿Sí? Pero es que hoy en día todavía seguimos diciendo, ya salió el Sol. ¿Sí? Y nadie dice, no, ya se movió la Tierra. Pues como que no, y es muy claro que es la Tierra que gira alrededor del Sol, pero nadie dice, sí, ya giró la Tierra. No, uno dice, ya salió el Sol. Jamás dicen eso. Entonces son contextos muy claros
que no necesitan, digamos, mayor explicación ni mayor tipo de análisis profundo para darnos cuenta que ellos, como observadores que tenían en esa época, veían que el sol salía, entonces anotaron el sol sale, ¿sí? Pero eso en ningún momento quiere decir que ellos afirmaban científicamente que era el sol el que giraba alrededor de la Tierra, o que la Tierra era plana por decir que los 4 ángulos de la Tierra, cuando simplemente son 4 direcciones de la Tierra. Eso de ángulos es más bien una traducción que se hizo de su original, pero simplemente ellos lo hacían asimilado como abarcante, como para abarcar toda la Tierra. Ah, no, el norte, el este, el sur y el oeste, ya, eso llamémoslo ángulos, direcciones, extremidades, como quiera que lo llamemos, pero es una referencia a entender que la Tierra era un todo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es muy mal interpretación decir o afirmar que la Biblia era la que decía que la Tierra era plana, o decir que la Biblia afirma que la Tierra es plana. Sí, es algo que la gente, por ejemplo, se utiliza el famoso dicho que dice que un texto fuera de su contexto es un pretexto. No podemos sacar textos de allí y de acá porque vamos a encontrarnos con algo que no vamos a llegar a ningún lado. Y como dijo el profe Kenneth, hace referencia más que algo literal como ángulos literales, hace referencia más a una totalidad del universo, a la protección global que los ángeles tenían que darle al pueblo de Dios, al remanente final, a los sellados al final de la historia. Y no prácticamente diciendo o aclarando que la Tierra era plana. Pero ahora, ¿por qué? Mucha gente se podrá preguntar, pero bueno, ¿esto para qué me sirve? ¿Será que el Señor me va a preguntar cuando vaya y va a hacer un examen tipo IFES y va a decir la tierra redonda, falso, verdadero? Entonces el pastor Archibald pone falso y malo, y el profe Kenneth pone verdadero y bien, para el cielo. Entonces, ¿qué beneficios religiosos, pastor Archibald, trae el consigo saber si la tierra es redonda, si la tierra es plana? ¿De qué manera me beneficia eso a mí para mi salvación y para mi crecimiento personal? Bueno, mire, precisamente en estos días he estado haciendo unas investigaciones sobre la cosmología bíblica, ¿no? Porque hay bastantes discusiones al respecto. Pero encontré por ahí en el siglo, en los primeros, en la época, allá en la época del de la época patrística, los cristianos despedían, ¿no? Despedían el tema de la cosmología bíblica sobre la estructura de la Tierra, si era plana o si era redonda, en fin, y decían precisamente eso, que no valía la pena desgastarse mucho tiempo discutiendo eso, habiendo otros temas más importantes para ello. Lo que sí debe impactar nuestra vida es saber, ¿cierto?, de que Dios creó la tierra, ¿cierto? Y que Dios es creador. No tenemos que enfrascarnos hoy en el asunto de que si la tierra es redonda o si es plana, porque ya la ciencia ha demostrado ampliamente de que la tierra es redonda. Lo han visto desde diferentes ángulos y se dan cuenta que sí. Así que lo que sí debemos hacer es no permitir, ¿cierto?, que estas discusiones afecten nuestra fe con respecto a la autoridad de la Biblia. Porque si ponemos a utilizar la Biblia para defender la ciencia, para hablar de que Dios desde un principio dijo que la tierra era redonda, esa no es la discusión de la Biblia. Debemos mantenernos enfocados en el tema de que para la Biblia Dios es el creador de la tierra en toda su dimensión, ¿cierto? No solamente de la tierra, del universo, del sistema solar, de todo lo que existe, ¿cierto? Y lo otro, la discusión sobre si era plana, no nos pongamos a poner la ciencia y la Biblia a oponerse, ¿no? Porque nosotros creemos que Dios es el autor de la ciencia, ¿cierto? Dios es el creador de la ciencia, no hay nada por encima de lo que Él ha hecho y lo que Él conoce. Así que nosotros como cristianos no estamos en contra de la ciencia, estamos
de acuerdo que Dios es el creador de todo y que todo lo que existe es de Él. Ahora, hay científicos, ¿cierto?, que tratan de desviar y decir, bueno, es que la ciencia es una cosa y Dios es otra, pero Dios, para nosotros, Dios es el autor de la ciencia. Sí, es correcto. Esa es la manera en que Dios quería que los descubrimientos que tenemos hoy pues puedan glorificar el nombre de Cristo Jesús. Y quiero hacer esta pregunta, profe Kenny, para terminar este primera lección, porque hay personas que consideran que no debemos investigar, no debemos profundizar en algunos aspectos. Y yo le quiero preguntar, ¿el Señor está de acuerdo con que el ser humano investigue y descubra nuevos aspectos de la naturaleza o no está de acuerdo con que el ser humano tenga nuevos descubrimientos y pueda adquirir nuevos conocimientos? Bueno, básicamente es muy claro lo que mencionaba ahorita. El surgimiento de la ciencia moderna es gracias preciso judeocristiano, de entender que la naturaleza, ahí no está Dios, ahí es creación de Dios. Y por lo tanto, refleja de alguna manera su carácter y su mente está, digamos, representada o está impregnada en la naturaleza. Así que entendiendo la naturaleza, entendemos sus leyes, entendemos su inteligencia, entendemos su mente tan abarcante. Pero eso que tocamos en la ciencia o que tocamos en la naturaleza, lo material, ahí no está Dios. Ahí simplemente es lo creado por Dios. Eso no es sagrado. Como muchas culturas lo tuvieron en su tiempo, entonces no podían hacer ningún tipo de investigación sobre lo material o sobre la naturaleza, o porque era simplemente deseos de dioses caprichosos, o porque era sagrado y no se podía tocar. En cambio, en la estructura bíblica nos presentan un Dios diseñador, un Dios que tiene un propósito, un Dios que tiene un plan, un Dios ordenado, un Dios que sigue reglas, que sigue leyes, que tiene una ordenación. Entonces el universo no es más que el reflejo de esa misma naturaleza. Entonces antes se promueve el entender la naturaleza en ese sentido de darse cuenta de lo maravilloso que es Dios. Entonces, por el contrario, es más, hay una, digamos, una situación anecdótica en la Biblia que es muy curiosa. Es en Génesis, eh, bueno, es en este momento, Génesis 30, 25 al 31, donde hay un relato con relación a las ovejas de Jacob, que fue muy curioso. ¿Por qué? Porque Jacob creía que al pelar unos palos y ponérselo enfrente de las ovejas, entonces las ovejas iban a salir más moteadas, porque ese era el trato con Labán. Las ovejas que salían moteadas o rayadas eran para él y las otras eran para Labán. Entonces él puso allá unas ramitas, entonces creía que cuando las ovejas veían eso, entonces los hijos iban a salir de esa manera. Pero es muy curioso que hasta el mismo ángel, Dios mismo, a través del ángel, le dijo, no, ese no es el problema, no es que usted le ponga varitas y entonces ellas, por eso es que crían de ese tipo de animales. No, mire lo que pasa, es que precisamente los machos que tienen esa característica son las que se juntan con las ovejas y por eso genéticamente está surgiendo esa situación de que usted tiene favorabilidad con ese tipo de ovejas. Así que en el fondo le estaba diciendo, mira, investigue, no crea en fantasías, no crea que sus palitos son los que hacen. No, no, no. Hay una explicación mucho más clara, mucho más lógica y mucho más estructurada de lo que está pasando ahí, que no es un invento que suyo, que usted cree que como pone palito entonces le va a pasar. Es decir, le estaba antes promoviendo, investigue, mire, vea. Otra situación que también me llama mucho la atención, aunque es referente de precisamente a la Biblia. Recuerde que dijo, estos eran más nobles que aquellos, ¿sí? ¿Pero por qué? Es que ellos escucharon la palabra y todo eso, pero no se quedaron ahí. Se fueron a mirar a ver si estas cosas sí eran así. Es decir, está promoviendo la investigación, está promoviendo la verificación, está promoviendo el contraste, el mirar aquí y allá, que todo, cualquier viento de doctrina, sí, como él lo dijo, como lo dijo tal persona, entonces eso debe ser verdad. Pero cuando uno va a ver, no, 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 hay cosas que nos están cuadrando. Entonces, es decir, vamos a mirar, vamos a cotejar, eso es investigación, eso es ciencia. Entonces, por el contrario,
es un elemento importantísimo, la ciencia, como parte del el estudio de entender el segundo libro de Dios para entender precisamente el carácter de Dios. Pastor Archie. Así, yo quería agregar de que una de las preocupaciones que tenían los autores bíblicos era precisamente evitar que los hombres adoraran a la creación en vez, en vez del creador, ¿cierto? Y muchas de las referencias bíblicas a cosmología, a, al tema de creación, Dios como creador, Dios como soberano, Dios es soberano por encima del mar, porque Él creó el mar, Dios es soberano por encima del viento, porque Él creó el viento, porque esos objetos de la naturaleza, esos aspectos de la naturaleza eran objetos de adoración. Y los autores querían siempre demostrar que por encima de esas, de la naturaleza, había un creador. Así que nosotros debemos, desde luego, participar en la ciencia investigativa, en la investigación, pidiendo a Dios que nos ilumine en el proceso para descubrir no solamente la verdad acerca de la naturaleza, sino para alabar al que lo creó, a Dios. Mientras que la ciencia secular busca buscar verdades, pero para alabarse a sí mismo, ¿no? Para llevarse ellos el crédito de que descubrieron lo que ya Dios había dicho, había creado hace mucho tiempo y lo que Dios ya había instalado hace rato. Así que nosotros sí estamos a favor de la investigación, no en contra. Claro que sí, lo que nos deja en vista literalmente de que Dios es el originador de la ciencia y todo lo que investiguemos, todo lo que descubramos, tiene que glorificar al que creó la ciencia, tiene que glorificar a nuestro Padre Celestial. Queremos entonces avanzar con la segunda etapa y es un tema acerca de la creación en la literatura antigua. Sabemos que los israelitas no eran los únicos que estaban en el planeta Tierra en el Génesis, en el Éxodo. Tenían otras naciones vecinas, descendientes de otras personas, y tenían otras culturas muy diferentes. Y al tener culturas diferentes, pues pensaban de manera diferente, tenían otros ideas, otros pensamientos acerca de la cosmología, acerca de cómo ellos habían sido originados. Pero hay muchas personas que argumentan que Moisés se basó de esos textos, de esas historias, de esos mitos que las otras deidades tenían de la creación y lo acopló al texto de Génesis, el capítulo 1, para decir de que Génesis 1 realmente más que un hecho histórico y verídico, es un hecho mitológico y que carece de información y que parece ser hasta falso. La pregunta es, Pastor Archibald, ¿qué evidencia tenemos para refutar que la creación es un relato verídico y que Moisés no es una persona que copió de otras literaturas o de otras descendencias el relato, sino que fue inspiración de Dios el relato de la creación? Bueno, mire, la Biblia, el Génesis y o el Pentateuco en general, que son los 5 primeros libros de Moisés, se escribió en un contexto religioso, un contexto social, ¿cierto? O sea, tiene en cuenta el contexto de su tiempo. La discusión acerca de que si Moisés reflejó o refleja en su escrito la creencia de su tiempo es indiscutible, es cierto. Pero lo refleja con un propósito, para combatirla, ¿cierto? No para acomodarse a ella. Así que lo que nosotros encontramos en el texto bíblico es un relato que es revolucionario en el contexto de su tiempo. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Moisés
prevalecía dos cosas. El politeísmo, o sea, la multiplicidad de dioses, número uno. Número dos, la multiplicidad de teorías sobre los orígenes, ¿cierto? Si nosotros leemos los textos babilónicos antiguos, si leemos los textos egipcios, hay mucha cantidad de teorías de cómo se originó el mundo. Pero es precisamente esas teorías que el texto debate. El texto del Pentateuco trata de aclarar, trata de contradecir, de contrarrestar esa tendencia politeísta que existía en ese tiempo. No se olviden que el pueblo de Israel, cuando Moisés escribe, el pueblo de Israel venía de 400 años de vivir en un país pagano como era Egipto. La hermana Juan dice que prácticamente se le había borrado de su mente la imagen de quién era Dios. Estaban acostumbrados y bombardeados a todas esas teorías de los orígenes, ¿cierto? Según no solamente el pensamiento de Egipto, sino el pensamiento que circulaba en toda Mesopotamia, en todo el antiguo cercano oriente de su tiempo. Así que la Biblia, cuando usted lee la Biblia en contraste con las teorías de su tiempo, usted va a encontrar que Moisés resalta un tema teológico, monoteísmo, un solo Dios que crea, ¿cierto? Un solo Dios que crea y que crea todo. ¿Cómo lo crea? Lo crea con su poder, con su palabra, ¿cierto? Habló y las cosas existieron, ¿cierto? Pero no solamente habló, sino que también creó con su propia mano, como creó al hombre, ¿cierto? Con su propia mano. En fin, esa clase de relato, esas clases de narraciones son narraciones muy diferentes a las mitológicas, en las cuales hay una multiplicidad de dioses, hay una multiplicidad de teorías. Lo que encontramos aquí es una revelación dada a Moisés. Moisés utiliza desde luego un lenguaje muy parecido a su tiempo, pero resalta el tema del monoteísmo, el Dios que es uno solo y el Dios que crea. Así que nosotros no tenemos evidencias científicas, o sea, no podemos, no tenemos una forma para comprobar, ¿cierto? La creación de Dios, más por lo que dice el texto y por la fe que ejercemos en las palabras que narra el autor bíblico, ¿cierto? Y sabemos que esas palabras son verídicas porque cuando Jesús vino, Jesús dijo que esas palabras, las que Moisés escribió, ¿cierto? Hablan de él, son palabras inspiradas, son palabras que tienen el aval de Dios. Y por lo tanto, creemos que lo que ahí dice el texto son palabras inspiradas, son palabras que tienen autoridad y representan norma de vida para nosotros. Ok. De los Atrahasis, sino de otros relatos, ¿sí? O sea, un contraste bastante diferente. Ok, pastor, ok, gracias, profe Ken. Entonces vamos a continuar con el siguiente porque el tiempo también nos está jugando en contra. Concluimos y resumimos que aunque algunas literaturas antiguas nos han querido vender la idea de que puede que nuestra cosmología tenga muchas cosas que ver con esas cosas paganas, realmente el relato del Génesis es una inspiración de nuestro Dios. Dios nos creó imagen y semejanza de Él. Y el mismo Jesús, como decía el pastor Archibald, citó esas palabras. ¿No habéis leído que en el principio hombre y mujer los creó? Haciendo referencia a que en realidad fue Él, fue Dios, nuestro gran creador, el que pudo crear todas las cosas de acuerdo a su santa y divina voluntad. Pero hay dos cosas muy importantes también. Hay otros aspectos bastante importantes. Y pastor Archibald, ¿qué otras cosas, qué podemos evidenciar de que esas literaturas cercanas a Israel creían acerca de su cosmología? Esas regiones que estaban vecinas, básicamente y brevemente, ¿qué creían que los había traído acá a la tierra? Bueno, mire, hay dos
hay dos aspectos importantes que contrasta la literatura del antiguo cercano oriente con la literatura bíblica. El doctor Kenneth lo dijo ahorita, dijo uno. En la literatura pagana era el hombre quien servía a los dioses. ¿Ve? El hombre era esclavo de los dioses. O sea, si el hombre quería, en su concepción, si el hombre quería una bendición del Dios, entonces tenía que o aplacarlo porque él estaba enojado o porque tenía que entregarle algo valioso que él tuviese. Es la razón por la cual en esa literatura había sacrificios humanos. Se sacrificaban los niños pequeños a los dioses para que pudiesen recibir una bendición, ¿no? Fíjese usted esa teología de la creación humana. En cambio, en la teología bíblica es todo lo contrario. Es Dios quien baja y busca al hombre, ¿cierto? Es Dios quien da su hijo para que el hombre pueda vivir, ¿cierto? La otra cosa importante en eso es que en la literatura pagana, ¿cierto? La salvación era algo que la gente tenía que trabajar, ¿no? Era salvación por obras, por así decirlo. En la narración bíblica es ejercer fe. Y la Biblia tiene grandes protagonistas de fe, como fue Abraham y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que hay una diferencia grande, abismal, entre la literatura pagana y la literatura bíblica con respecto a quién es Dios, ¿cierto? Con respecto a cómo Dios se relaciona con el hombre, ¿cierto? Y cómo el hombre puede servir a Dios. Ahí hay una diferencia sumamente abismal. A mí me impacta, por ejemplo, el tema de los sacrificios, por ejemplo, ¿cierto? Los sacrificios en la literatura pagana se hacían para aplacar la ira de los dioses, ¿cierto? Es más, para aplacar el hambre, ¿no? O sea, que tenían hambre, entonces los sacrificios se elevaban en forma de aroma para aplacar el hambre de los dioses, ¿no? En cambio, la literatura bíblica presenta unos sacrificios expiatorios. O sea, el propósito de los sacrificios eran para limpiar los pecados, era limpieza de los pecados, ¿cierto? Tenía un propósito moral, ¿cierto? Limpiar los pecados y mantenerse y estar en comunión con Dios, porque Dios no aceptaba, ¿cierto? No aceptaba esa comunión con el hombre si el pecado estaba de por medio. Entonces había que expiar el pecado. En cambio, en la literatura pagana, ¿cierto? No era por expiación de pecado, era por satisfacer y para que el Dios se sintiera mejor, ¿cierto? Así que ahí en el fondo hay una gran diferencia en la literatura pagana que contrasta fundamentalmente con la literatura bíblica cuando se refiere a esos temas. Y además es claro que la misma Biblia también dice que que una de las abominaciones que Dios tiene es que nunca pases a tu hijo por el fuego, nunca lo sacrifiques. Y es más cuando se ve también notario cuando Isaac, él le dice, no toques al muchacho, no lo toques porque no quiero que hagas eso. Era una prueba, pero nunca él aceptó un sacrificio de los seres humanos a sus hijos, criaturas pues bellas, inocentes, hacia un Dios pagano, ni mucho menos él tampoco es un Dios iracundo. Pero también desarrollamos
que, por ejemplo, muchas personas también pueden decir que como Moisés estuvo en Egipto, mucho paganismo pudo haber rondado por su mente, y que probablemente Moisés también consideraba muchos astros como dioses. Y es por eso que en el libro de Génesis, el capítulo 1, versículos del 14 en adelante hasta el 19, nos habla acerca de la creación del sol y la luna. Pero nótese enfáticamente de que Moisés no los toma como sol y luna, sino que Moisés los toma como dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor y la lumbrera menor, considerando que en Egipto muchos astros como el sol, la luna, las estrellas y otros más eran considerados como dioses, ya que eran politeístas. ¿Qué consideraciones, Pastor Baston, tiene el hecho de que Moisés haya omitido esos dos términos, sol y luna, en el relato de la creación? Muy bien, el profesor Kenneth lo dijo ahorita, ¿cierto? Esa omisión es precisamente para combatir el concepto politeísta que predominaba en su tiempo. Nosotros creemos que fue a propósito, ¿cierto? Que Moisés no mencionó el sol directamente con un nombre, simplemente hizo referencia a ella como una lumbrera, ¿cierto? Una lumbrera. No era más una lumbrera, no era divino, no era nada para hacerle reverencia. Y esa mención al sol como una lumbrera nada más resta, ¿cierto?, su importancia divino, porque era la concepción. Miren, casi todas las religiones del antiguo cercano oriente, el sol y la luna, el mar, el viento. Ustedes saben que Baal era considerado el dios del viento, ¿cierto? El dios del viento. Pues si usted lee Job 37, creo que es, el autor dice que Dios pesa el viento. Porque pesa el viento porque Él está por encima del viento. Él es el autor del viento. El viento no es una divinidad, ¿cierto? Entonces, esos detalles ilustran claramente de que no podemos comparar la literatura del Pentateuco con la literatura mítica de su tiempo, porque es todo lo contrario. Va en contra, argumenta en contra de la teología de esos documentos. Y anteriormente también el profe Kenneth, nos haya comentado acerca de que, diferencia de otros deidades, el Señor considera al ser humano como algo importante en su creación, como algo poco menor que los ángeles, lo dice el salmista y lo dijo el profe Kenneth ahorita hace unos instantes. Dios nos considera como personas santas, personas que son apartadas de algo para algo en especial, para algo en específico, a diferencia de otras personas, diferente de otros dioses que consideran al ser humano como alguien ajeno, alguien al que le pasa algo y está ajeno. Dios creó, pero ya usted haga las cosas como usted le parezca y como usted se pueda defender. Y no es así. Eso es lo que nos diferencia de otros relatos paganos. Realmente el relato de Génesis, el capítulo 1, es un relato verídico, histórico y real que nos muestra la creación, las grandes cosas que Dios ha creado en un mundo tan perfecto que, aunque están hoy un poco desmejoradas por causa del pecado, siempre nos tienen que hacer reflejar y hacer mirar a nuestro Padre Celestial. Amén. Ahora bien, llegamos a otro tema especial, y es el tema acerca del tiempo. La gente quiere saber el tiempo. Cuando usted le dice a la gente que Dios creó los cielos, ¿cuándo fue que lo creó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué año? ¿En qué mes? ¿En qué día? Y la gente siempre quiere saber eso. Cuando vemos noticias, realmente siempre dicen el pasado 26 de mayo de 2016 en tal lugar, en tal parte, y cuentan algo descriptivo. Pero parece ser de que eso no ocurre en Génesis 1. Porque cuando comenzamos en la palabra, en el principio, Bereshit, la verdad no podemos indagar en qué año se hizo la creación. En Génesis 1 nos dice qué año específicamente se hizo la creación, pero hay algo en particular que aparece en Génesis el capítulo 5 al versículo 11 y que varios libros también lo tienen.
¿Qué es eso en especial, Pastor Baston? Perdón, ¿qué es? No capté la última parte de la pregunta. En la creación no se menciona el hecho de que hay un año en específico, pero en Génesis del 5 al 11 nos muestra un tema bastante importante que es el tema de las genealogías. ¿Por qué es importante ese tema y por qué entra en el libro? ¿Qué lo tiene especial? ¿Cuál es el objetivo de que el Señor haya permitido que Moisés hiciera de las genealogías parte del libro de Génesis? Bueno, mire, las genealogías es parte fundamental de la literatura hebrea. La genealogía tiene el propósito de mostrar origen. O sea, desde que Dios hizo pacto con Adán y luego lo renovó con Noé y luego con Abraham, la literatura hebrea siempre estaba enfocado a asegurarse de que una persona perteneciese a la generación del pacto, del pueblo del pacto. Y por eso hay ese énfasis en una larga lista de personas, de genealogías, para determinar, ¿cierto?, el origen de una persona. Pero quiero volver a la primera parte de la pregunta sobre el tiempo de la creación. Sí, la Biblia nos dice en tal fecha comenzó Dios a crear, ¿cierto? Es más, tenemos hoy una dicotomía en nuestro entendimiento sobre Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 y el versículo 3 en adelante, ¿cierto? En el cual algunas personas creen que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Que todo estaba desordenado y vacía, pero que hay un espacio, Un lapso de ¿cierto? tiempo. Una brecha entre la creación de la materia como tal y cuando comenzó a organizar lo creado o cuando comenzó a organizar la materia. Entonces, que debemos comenzar a contar el primer día de la creación, no cuando Dios creó la materia, sino cuando comenzó a organizarla y que las organizó en 6 días, ¿cierto? Pero el texto dice claramente que Dios creó todas las cosas en 6 días, ¿no? Así que esa teoría de la brecha sigue, hay algunos entre nosotros que todavía defienden esa postura, pero yo personalmente soy de los que creo que Dios creó toda la tierra, ¿cierto? Que Dios creó la tierra en 6 días. Y yo no estoy muy de acuerdo con que haya una brecha, ¿cierto? Creó Dios pudo haber creado, se vio que todo estaba en desorden y luego comenzó a organizarlo. Ahora, nosotros creemos que la tierra tiene un poquito más de 6.000 años, que antes de Cristo hay unos 4.000 años aproximadamente, ¿cierto? Que después de Cristo estamos por encima de los 2.000 años. 6.000, algunos creen una cronología un poquito más larga. Pero el problema que tenemos en el Génesis es que no hay fechas, no tenemos fechas. ¿Cómo hacemos para estudiar el Pentateuco en un contexto histórico? Pues nos seguimos por las fechas arqueológicas, ¿cierto? Las fechas arqueológicas. La arqueología ha excavado y ellos han calculado, ¿cierto? Algunos periodos de tiempo macros, ¿cierto? Como el periodo de bronce temprano, periodo de bronce medio, periodo de bronce tardío, luego viene el periodo de hierro, en fin. Esos periodos arqueológicos ampliamente nos sirven para más o menos ubicar en el tiempo, pero no tenemos fechas ni siquiera para los grandes eventos que el Antiguo Testamento describe, como es, por ejemplo, el diluvio, como es la Torre de Babel. Esos grandes eventos no tenemos fecha para ellos. Correcto, la genealogía nos hacen basarnos más o menos en qué tiempo se hicieron las cosas, para tener algo, Sí. un dato histórico. Pero nótese que, por ejemplo, Pastor Archibald, el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:4 y Tito, el capítulo 3:9,
nos aconseja que no prestemos atención a las genealogías. Entonces, ¿cómo es eso de que son importantes, pero que el apóstol Pablo dice que no nos prestemos atención en eso? ¿Qué significa eso? Sí, lo que pasa es que Pablo está ahora hablando a cristianos, no a judíos, ¿cierto? Porque para el judío la genealogía es importante. Valiosa. Porque la genealogía es el que indica su origen, apunta a Abraham, ¿cierto? Y el que apunta a Abraham está diciendo, mire, yo soy el de la promesa. ¿eh? Pero Pablo está diciéndole, mire, ya la promesa no está ligada solamente a los descendientes de Abraham. Ya se abrió para todos, para gentiles. Y por lo tanto, no te ponga a usted ahora a ponerle interés en saber si usted es de la genealogía de Abraham o no. Eso no es importante ya. Ya Dios desechó a Israel como pueblo, ahora somos un solo pueblo. Así que era importante para los judíos porque ellos siempre querían marcar su descendencia. Y usted va a ver que los autores igual muestran la genealogía de Jesús, ¿cierto? Muestran todo para saber que Jesús viene. Cuando ellos están hablando, cuando Pablo habla con los judíos, le muestra la genealogía de Jesús para mostrarle que Jesús viene de la línea de la promesa y que por lo tanto deben reconocerlo como Mesías. Pero el resto de los nuevos conversos no tenían que estar atentos a la genealogía, si pertenecían o no a esa generación, porque ahora todos éramos pueblo de Dios, somos pueblo de Dios. Y también el error a veces que carecemos nosotros es que nos ponemos a fijar fechas, a descubrir fechas y a coger fechas, a acomodarlas, que esto aquí, que esto acá, y terminamos como muchos de hoy terminan que Jesús viene en el 2031, cogiendo fechas de que en el 400, de que los 4000 más los 2000 son 6000 y que en el 7000 es un periodo de purificación. Entonces también hay que tener cuidado en ese concepto. Son importantes para marcarnos un contexto, pero no debemos tomarla como base para sacar profecías mundanas o profecías de nosotros como hombres. Debemos siempre basarnos en la palabra de Cristo Jesús. Pero ahora bien, el tema de las genealogías también nos puede ayudar a entender mejor varios aspectos. Y quiero preguntarle al profe Kenneth, con respecto y con ayuda de las genealogías, ¿qué podemos refutar de la ciencia moderna que nos quiere imponer a nosotros? Bueno, básicamente hay que entender dos cosas. Cuando se hace arqueología, y de hecho existe arqueología bíblica, donde se van a excavar muchos de los restos antiguos y que en muchas ocasiones han podido verificar que los relatos bíblicos son ciertos, correctos. Por ejemplo, decían, no, todos esos inventos de que existía un pueblo Israel en tal época, eso no pudo haber sido, que porque los restos que encontramos no pertenecían a ellos. Pero fue o ha sido interesante en mostrar que precisamente dentro de las capas de la tierra que hay en Israel, se nota algo muy particular, que en ciertas capas profundas se nota que las personas que vivían ahí en esos pueblos consumían cerdo, porque se encuentran huesos de cerdo, ¿sí? Pero luego de unas capas hacia arriba, desaparece totalmente. ¿Sí? Entonces no se vuelve a encontrar ni huesos ni nada de eso, sino hasta muy posterior, es decir, capas que pertenecerían a dataciones modernas. Entonces uno dice, aquí hay un periodo muy curioso, que todos los restos, todos los utensilios, los huesos que encontramos son de ovejas, son de cabros, pero desaparecieron los de cerdo. ¿Sí? Entonces, eso es evidencia de que ahí habitó un pueblo que no consumía cerdo. ¿Sí? Y que desde esta fecha hasta esta fecha se puede encontrar que estuvo ahí asentado ese tipo de pueblo. Entonces ya empezamos a decir, es que el relato bíblico no es por relato así que se lo inventaron, no, tiene un antecedente histórico muy correcto y muy bien estipulado. Entonces, en ese sentido, es que es importante cuando uno empieza a cotejar y darse cuenta, inclusive hay una piedra allá en Israel, son inscripciones de pueblos paganos donde hacen referencia a Israel como pueblo.
¿sí? Que de hecho es una de las primeras que se hace referencia, porque decían, no, es que Israel se lo inventaron realmente muy moderno, eso no existió y esos son mitos que ellos inventaron. No, ahí hay un registro no bíblico, extra bíblico, donde hace evidencia de que ese pueblo sí habitó. Y no solamente eso, el hecho de datar dónde encontraron la piedra, en qué contexto hace importante que esa datación sea relevante para decir sí, efectivamente está correlacionado, no son historias, no son inventos, está muy bien documentado ese aspecto. Pero en ese mismo orden de ideas debemos tener en cuenta que si toda esta evidencia genealógica que se registra justo antes del diluvio está registrada en la Biblia, no vamos a poder encontrar algún texto que pudiera, extra bíblico, que pudiera corroborarlo. Es más, los mismos restos, que en este caso ya serían restos fósiles, no nos van a ayudar. ¿Por qué? Porque ese evento marcó una diferencia tan radical que todo lo que había anteriormente básicamente fue destruido. Entonces, nada más quedó el relato bíblico. Y que ese relato bíblico lo pudiéramos amarrar a ciertas dataciones, ahí sí queda muy difícil, muy complicado. Entonces, y que de pronto también puede hacer referencia a Pablo a eso, que empezamos a complicarnos la vida con cosas y discusiones que en el fondo no son relevantes para nuestra construcción espiritual. ¿Sí? Es como, por eso se decía de las discusiones bizantinas. Bizancio era precisamente la sede de esa Roma que quedó después de la Roma en Italia, y ellos empezaron a discutir justamente temas, comillas, tan importantes como el sexo de los ángeles. ¿Sí? Pues se enfrascaron en cosas y no se dieron cuenta que venía la destrucción por estar. Por eso sale la frase discusiones bizantinas, cosas que no tienen, No ¿no? tiene sentido. Que si lo sabemos o no lo sabemos, no hay ningún tipo de relevancia. Lo que sí es relevante es lo que decía el pastor, el hecho de que creemos y entendemos a un Dios creador, ordenado, que tiene el control del universo. En ese sentido, sí es lo importante. Que específicamente que la Biblia dice que lo hace lo mismo que el Big Bang o que no lo hace, eso no es discusión y esa no es tema de relevancia. Pero, por ejemplo, el Big Bang de una vez dice algo muy claro, el universo tuvo principio. Y eso solo ya establece una claridad. De hecho, la ciencia antes se debatía, era que el universo siempre había existido y que no tenía ningún principio, ni tenía ningún fin. Y eso eran los debates científicos más grandes. En este momento, precisamente con la posición que tiene la física, dice, no, eso ya quedó claro. El universo tuvo un principio. Mírelo donde lo mire. Es más, muchos de ellos que no eran o no son creyentes, no estaban muy contentos con el hecho de que la teoría del Big Bang pudiera empezar a tomar fuerza, porque ellos decían, es que en el fondo esa teoría del Big Bang es una teoría cristiana, porque dice que hubo un principio del universo. Entonces, esa teoría más bien es cristiana, entonces eso no es científico, y se debatían en eso. Pero muy a su pesar, muy a pesar de que ellos no estuvieran de acuerdo, tuvieron que decir sí. La evidencia que nos presenta la naturaleza es que efectivamente hubo un principio. Mírelo por donde lo mire. Entonces, mire que eso son muchas cosas que no es que estamos amarrando, que las cosas de la ciencia tienen que estar en la Biblia y las cosas de la Biblia tienen que estar pues amarradas a la ciencia. Entonces, no, yo no voy a creer que porque no está ahí. No. Pero sí nos muestra que el estudio coherente tiene sentido. ¿Sí? Y que por lo menos un detalle que aparente ser muy pequeño, el hecho de que el universo tuvo principio. ¿Cómo no sé? Bueno, ahí, inclusive algunos consideran que hablar de el origen del universo, de la singularidad en física, estoy hablando desde el punto meramente físico. Entonces entramos a la física cuántica. Y algunos consideran, no, usted empieza a hablar de física cuántica y realmente es como si estuviera hablando de teología. ¿Por qué? Empieza a hablar de que la materia o algunos átomos pueden estar en dos puntos diferentes al mismo tiempo, por ejemplo. Entonces, pero perdón, ¿desde dónde salió eso? Eso se llama omnipresencia o eso se llama, ¿sí? O eso es teología. ¿Sí? Entonces, ha sido muy curioso cómo la misma física llega a puntos donde uno dice, no, ellos están discutiendo es unas cosas que no, ya no es ciencia. ¿Sí? Y eso es muy interesante en ese sentido. Ojo, eso no quiere decir
que es que eso ya es automáticamente lo dice la Biblia o que la Biblia está diciendo que la ciencia sí. No, simplemente son ejemplos de que efectivamente hay un solo Dios y de alguna manera, a pesar de que lo queremos, digamos, entender de otra manera y aún a pesar de que no se quiere aceptar, la evidencia desarrolladora del universo tuvo un principio. Claro que Quiéralo o sí. no, gústele o no, así es. Y además también tenemos, por base de esas genealogías, con base a eso, podemos debatir y eh, refutar, perdón, el ámbito de la evolución. No hay tantos años para que digamos que la Tierra duró 400 o más de 1000 millones de años y en el cual haga una etapa de que hemos evolucionado, sino que la edad de la Tierra, según en base a lo que podemos decir de esas fechas, realmente no supera todo ese periodo de tiempo para decir que hay una evolución. Así que consideramos que el Señor nos creó con base a su imagen y semejanza y que no hubo evolución y que el relato es verídico y que a partir de Adán para acá los tiempos han sido literales y no simbólicos y hemos vivido una tierra, una etapa con el objetivo de llegar a la tierra que es la Canaán celestial. Para finalizar, Solamente quería hacer una aclaración ahí. dale, profe Hay Kenneth. que tener cuidado, porque por ahora no hay evidencia de esas genealogías antediluvianas, ¿sí? No hay evidencia arqueológica, ¿sí? De las que yo estaba relatando son post-diluvianas y después de, hasta ahí sí se tiene claro. Es decir, lo que quiero hacer énfasis es que uno debe darse cuenta de que hay limitaciones, ¿sí? Claro que sí. Y que ni en la ciencia ni en la Biblia uno lo sabe todo. Simplemente está investigando y está conociendo. Habrá preguntas que tenemos que notarle y preguntárselas a Dios personalmente para poder debatirlas en el cielo y poder mirar si lo que estábamos haciendo estaba por un buen camino o si íbamos por el camino equivocado. Finalmente, una de las cosas para poder decir que algo pasó fue porque varios autores lo citan. Y en todo el Nuevo Testamento vemos que realmente los autores del Nuevo Testamento, Pablo, Mateo, Lucas, Marcos y Pedro y Juan, argumentaron y hicieron énfasis en que hubo una creación. Juan 1, 1 al 3 es un hecho realmente histórico. En el principio existía el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios y en el principio se creó, lo que habla Juan en el capítulo 1. Mateo también argumenta, muchos autores de la Biblia argumentan y en la lección tenemos 9 relatos de los cuales nos hablan acerca de que realmente hubo un proceso de creación verídico, real e histórico para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Quiero leer Juan 1, 1 al 3 rápidamente para ir terminando. Y Juan 1.3, que lo leímos la semana pasada, dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios y todas las cosas fueron hechas por Él y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Sabemos que Pablo está refiriéndose literalmente al proceso de la creación en el principio, cuando Dios creó los cielos, la tierra, para su honra y para su gloria. No falta concluir más que realmente tenemos un Dios grande, tenemos un Dios maravilloso, un Dios en el que podemos confiar y un Dios del cual nos ha dado toda esta naturaleza para descubrir, para mirarla, pero todos esos descubrimientos, esas miradas, todo lo que descubrimos tiene que ir en torno otra vez al originador de la ciencia, a Cristo Jesús. Es por eso que queremos concluir. Muchas gracias a todos por los que están escuchando esta conferencia por nivel de internet. Queremos agradecerles por su atención. También agradecerle al pastor Baston, al profe Kenneth, por estar en este momento con nosotros, acompañándonos, sacando tiempo de casa y poder estar en esta reunión. Queremos pedirle el favor al pastor Baston que nos dirija una oración final para concluir, darle gracias a Dios por lo que pudimos aprender y para que la gente que lo va a escuchar también pueda aprender muchas cosas por medio de esta conversatoria. Pastor. Gracias, Padre. Gracias, oh Padre, por ser nuestro Padre, por ser el originador de todas las cosas, por ser nuestro creador y nuestro sustentador, por ser un Dios omnisciente que todo lo conoce, todo lo sabe, un Dios omnipotente. Oh Padre, a ti rendimos honra y gloria, reconocimiento, porque entendemos que sin ti nada somos.
Pedimos que las personas que escuchen esta presentación, este seminario, puedan beneficiarse para el crecimiento de su vida espiritual y que puedan llegar a conocerte como un Dios poderoso. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.